Bienvenidos nuevamente a otro estudio del libro de Daniel. Si has seguido estos estudios, recordarás que a estas alturas ya hemos estudiado el capítulo 7 de Daniel y que paralelo a este capítulo también hemos mirado en forma simultánea el capítulo 2 debido al contexto que ambos capítulos comparten. Para quienes se estén conectando por primera vez, bienvenidos. Quisiera también hacerles saber que estamos compartiendo otros estudios en forma simultánea acerca del Salmo 119. Este estudio se publica en este mismo canal en forma paralela, semana a semana, en lo posible. Y la verdad es que mientras el tema principal de este segmento basado en el libro de Daniel es conocer más al Señor Jesús, lógicamente, existe un énfasis especial con respecto al tema de la profecía bíblica. Por otra parte, el tema principal del estudio del Salmo 119 es la palabra de Dios y cómo es que el amor por su palabra afecta el caminar diario del cristiano. Y mi esperanza es que ambos estudios despierten en cada uno de ustedes el amor y devoción por la palabra de Dios. Estos segmentos han sido una bendición para mí y es mi deseo profundo y mi oración que también lo sea para cada uno de ustedes. Para ser totalmente honesto con ustedes, después de haber leído y estudiado los capítulos restantes de este libro a través del tiempo, la verdad es que es aquí donde comienza el desafío. Este es probablemente entre todos los capítulos del libro de Daniel el que contiene los nudos intelectuales más difíciles de poder comprender. El capítulo 9, que viene enseguida, aunque sí es el más complejo, se ha llegado a tener una comprensión del contenido. Y como dato, en este capítulo 8, el autor vuelve a escribir en hebreo, probablemente debido a su audiencia judía. Recordemos que los capítulos 2, desde el versículo 4 hasta el capítulo 7, en su totalidad fueron escritos en arameo, el cual era el lenguaje de los caldeos de ese tiempo. Después, como se dijo anteriormente, continúa en hebreo desde el capítulo 8 hasta el final del libro de Daniel. Entonces, nos vamos de inmediato a Daniel capítulo 8 y el verso 1 dice así. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido antes. Cuando comenzamos el capítulo anterior, mencionamos que la visión de Daniel, capítulo 7, sucedió en el primer año del reinado de Belsasar. Ahora, el capítulo 8 sucede en el tercer año de su reinado. Esto cronológicamente sucede entre el capítulo 4 y capítulo 5, probablemente cerca de 12 años antes de la escritura en la pared. Esto quiere decir que antes de descifrar la escritura en la pared, Daniel tuvo más o menos unos 12 años para digerir la visión de este capítulo 8. Mientras el capítulo 7 muestra una visión amplia de la historia desde el punto de vista de los imperios gentiles o no judíos descritos en la visión, el capítulo 8 es en sí como esta visión mostrara un acercamiento o un zoom hacia la transición entre el imperio medo-persa y el imperio greco. Esta visión también nos estará impulsando hacia el futuro, hacia un futuro que está por venir, y nos ofrece lo que probablemente son los detalles más significantes del final de los tiempos, los cuales son evidentemente usados como referencia por el Señor Jesús, en primer lugar, y por algunos apóstoles. La precisión de estas visiones con respecto a lo que más tarde sucede en la historia es tan sorprendente que los críticos han argumentado que este libro fue escrito más tarde por otro Daniel, que vivió en el siglo II a.C., después de que estos imperios nombrados en los capítulos 7 y 8 se levantaron y cayeron. Esto convertiría a Daniel en un historiador y no en un profeta. Sin embargo, no debemos tener ninguna duda que el verdadero objeto de este ataque no es Daniel, sino el hacer creer que la Biblia no es la palabra inspirada por Dios. Pero esto no termina ahí,
sino que además esto haría al Señor Jesús mismo un mentiroso, porque Jesús mismo confirma la autenticidad del libro y el autor al llamarle profeta. Esto es en Marcos 13:14. Y desde ahí el ataque se trata de hacer desmoronar completamente o socavar la credibilidad en la Biblia. Sin embargo, decir que el libro de Daniel fue escrito en el siglo II a.C. no explicaría cómo fue que Daniel predijo la venida del Mesías en el mismo día en que llegó a Jerusalén en la entrada triunfal, como se ha escrito en los 4 evangelios. Pero eso lo veremos en el capítulo 9. Si se dan cuenta, el libro de Daniel comienza con Daniel siendo reconocido como un hombre de sabiduría. Vemos a reyes paganos viniendo a él en busca de su sabiduría de parte del Señor, pero al final del libro termina entregando referencias a aquellos quienes tienen sabiduría en los últimos tiempos, de modo que en la misma manera que Daniel fue ese personaje lleno de sabiduría, al final de los tiempos, antes del regreso del Señor Jesús, las Escrituras dicen que habrá entendidos, que enseñarán a las multitudes. Ellos ayudarán a muchos a entender este manual profético importantísimo. Y no solo el libro de Daniel, sino que la totalidad de la Biblia, del consejo de Dios. Este es un libro importantísimo y esa es la razón por la cual Satanás quisiera socavarlo porque va a ser uno de nuestros recursos o herramientas más importantes en nuestro arsenal para entender los últimos tiempos. Entonces el siguiente verso dice lo siguiente. Miraba yo la visión y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. En la visión, pues, me veía junto al río Ulai. La provincia de Elam es el área que hoy en día se encuentra al oeste y suroeste de Irán, o Persia, como se le llamaba en la Biblia. Históricamente se encontraba a 230 millas al este de Babilonia. El verso 3 dice: Alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. La verdad es que no es necesario adivinar cuál es la significancia de este carnero, porque el verso 20 de este mismo capítulo nos dice claramente a qué se refiere. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persa. De modo que este carnero representa la bestia semejante a un oso en el capítulo 7 y al pecho y brazos de plata del capítulo 2. ¿Y qué significa que uno era más alto que el otro y que el más alto creció después? Los persas eran definitivamente más poderosos que sus aliados los medos. Frecuentemente, los cuernos en términos de profecía representan a reyes que se levantan de estos imperios. Y dice que un cuerno era más alto que el otro. El más alto creció después. Qué extraño ese detalle, ¿verdad? Esto es precisamente el tipo de detalle que necesitamos prestar atención, porque en estos detalles podemos encontrar información específica que el Señor está tratando de hacernos saber. El verso 20 nos revela quién es este carnero. Son los medos y los persas. Y aunque para Daniel esta visión era acerca del futuro, la historia nos confirma que fue una predicción precisa de la asociación entre los medos y los persas, porque los persas eran mayores en número y fuerza en esta coalición y emergieron después de los medos. El más alto fue el último. Recordemos en el Daniel capítulo 7, la bestia semejante al oso se alzaba de un costado más que el otro. El siguiente verso dice lo siguiente. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Estas direcciones son bastante específicas. Desde Elam
o desde el sur de Irán contemporáneo, el imperio medo-persa conquistaba en dirección oeste hacia la actual Turquía, Siria, Líbano y Grecia. Hacia el norte de ahí, Chechenia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y hacia el sur, hacia lo que hoy en día es Irak, Israel y Egipto. El verso 5 dice lo siguiente. Mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Nuevamente, no tenemos que buscar lejos para saber quién representa este macho cabrío, porque nos dice en el verso 21 lo siguiente. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En el tiempo que Daniel tuvo esta visión, Grecia estaba compuesto por ciudades-estados, por lo menos 1000 de ellas, cada una ferozmente independiente, con su propia cultura e historia, tales como Atenas, Macedonia, Esparta y otros, y no necesariamente eran un estado unido. Tal vez estés al tanto de este detalle histórico, pero casi desde los inicios de la historia de Grecia, cuando Atenas recién comenzaba a mostrar señales de prosperidad económica y de organización, de por sí también comenzó a hacer alianzas con otros estados helénicos de alrededor, que comenzaron las guerras entre los persas y los ateneos. Esto desde antes de Alejandro Magno. Así es que, en resumidas cuentas, existía lo que le decimos sangre en el ojo, o una vendetta por parte de los griegos contra los persas y viceversa. Y es en esta circunstancia que este joven Alejandro Magno se levanta como un líder un par de siglos más tarde. Este verso nos dice que el macho cabrío venía sin tocar tierra, simbolizando con esto la velocidad. Cuando hablamos de Alejandro Magno, ciertamente esta fue una de sus características significantes de las conquistas del mundo conocido de ese entonces, la cual se llevó a cabo en solo 10 años. En Daniel capítulo 7, Grecia es representado como una bestia semejante a un leopardo, el cual es uno de los animales más rápidos que existe. En Daniel capítulo 2, Grecia es representado como el vientre y los muslos de bronce. A la edad de 19 años, Alejandro Magno toma el liderazgo del ejército de Macedonia en el año 336 a.C., después del asesinato de su padre. El siguiente verso dice lo siguiente. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. A veces es fácil pasar por alto el milagro de esta visión, sobre todo cuando miramos hacia atrás. Y vemos que en la historia esto sí sucedió. Sin embargo, cuando Daniel recibe esta visión, los persas ni siquiera estaban cerca de conquistar Babilonia todavía. Lo que aquí nos cuenta Daniel sucedió alrededor de 200 años más tarde. El verso 7 dice lo siguiente. Lo vi llegar junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó por tanto a tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librara de su poder al carnero. Alejandro Magno sostuvo 3 batallas significantes en contra de los persas. La batalla del río Gránico en el año 334 a.C., luego la batalla de Isos un año más tarde, y finalmente la batalla de Gaugamela en el año 381 a.C., el cual logra lo imposible con menos hombres, derrota al ejército persa, el cual era vasto, enorme. No es el propósito de este estudio el enfocarnos en Alejandro Magno, pero esta última batalla de Gaugamela fue tan estratégicamente importante que al parecer aún hoy en día se estudia en colegios de táctica militar. Como dato, el historiador Josefus escribió que cuando Alejandro Magno entra en Jerusalén por primera vez, el sumo sacerdote del momento le muestra su carrera ascendente en el libro de Daniel,
los cuales tenían en ese entonces más o menos 200 años, y al verlo, lo reconoce y permite que Jerusalén continúe disfrutando de los mismos derechos que tenían bajo el imperio persa. La historia nos dice que Darío III sufrió tal derrota en Gaugamela que por poco lo alcanzan y tuvo que huir de la batalla. Daniel lo vio en esta visión 200 años antes. El macho cabrío lo derribó por tanto a tierra, lo pisoteó y no hubo quien librara de su poder al carnero. Verso 8 dice lo siguiente. El macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Antes de cumplir los 33 años, Alejandro Magno muere de una fiebre o de envenenamiento. La historia dice que al momento de morir no tenía hijos y que su imperio fue dividido en 4 regiones entre sus 4 generales de más alto rango. Recordemos que en el capítulo 7, la bestia similar al leopardo tenía 4 cabezas y 4 alas. La mayoría de los comentarios modernos dicen que estos 4 cuernos notables se tratan de los diádocos o sucesores, quienes a pesar de los intentos de mantener el imperio unificado, finalmente lo dividen en reinos independientes en los cuales fundaron sus propias dinastías. Estos fueron Casandro, que se queda con Macedonia y Grecia; Lisímaco, que se queda con Tracia y Asia Menor. Tracia es el área sureste de Europa en la península de los Balcanes. Estamos hablando de Bulgaria, Grecia y Turquía. Seleuco se toma Siria, Babilonia y hasta la India, y Ptolomeo se queda con Egipto. Ahora, Israel queda como en el medio de los territorios tomados por Seleuco y Ptolomeo. En los siglos que les siguieron, ambas dinastías luchan por el control en batallas de ida y de vuelta. Los detalles de esta era son predecidos en Daniel capítulo 11, el cual veremos enseguida. Desde el punto de vista de la historia es que aparece la dinastía seleucida. Antíoco Epífanes, quien trató de suprimir el culto a Yahweh, prohibió el judaísmo, suspendiendo toda clase de manifestación religiosa, mandó que se comieran alimentos considerados impuros, trató de establecer el culto a los dioses griegos, mandó a matar cerca de 40.000 judíos, algunos partes dicen 100.000, exilió a otros tantos. Noten que Antíoco adoptó el título Epífanes, el cual significa Dios manifestado. Este es en sí un prototipo del anticristo. Ahora, lo que leímos desde los versos 3 al 8 es la interpretación clásica que se puede encontrar en la mayoría de los comentarios y en Biblias de estudio. Estos indican que esta parte de la profecía es histórica. Cuando comenzamos a compartir a Daniel capítulo 7, les conté que este libro fue escrito en un estilo llamado quiasmo, que en realidad se refiere a una montaña donde el clímax del tema está en la cima de la montaña. Y es aquí en el verso 9 cuando comienza a ponerse todo cuesta arriba. Y dice así: de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Un aspecto interesante aquí y de mucha controversia es que los comentarios tradicionales dicen que los versos 9 al 12 tienen lo que se podría decir un significado o cumplimiento profético doble. Aquí podemos identificar el cumplimiento histórico de este cuerno pequeño en Antíoco IV Epífanes, quien gobernó Siria y la tierra de Israel bajo la dinastía seleucida. Como paréntesis, se podría asumir que después de la muerte de Alejandro Magno, unos 200 años antes de Antíoco, la división del imperio fue limpia, sin mayores complicaciones, pero la historia cuenta que la lucha entre estos generales y quienes les sucedieron continuó por mucho tiempo. De hecho, una de las cosas que me traté de dedicar a estudiar antes de comenzar estos estudios fue a leer acerca de este periodo en la historia. Y la verdad es que es
súper complicado. Y me di cuenta que en general los comentarios bíblicos ofrecen justificadamente una versión simplificada de cómo es que ocurrió esta división. Y la verdad es que hay mucho más que decir y no es suficientemente tiempo para hacerlo. Más tarde, la tierra de Israel fue disputada entre las dinastías Seleucidas y Ptolomea, pero los Seleucidas ganaron poder sobre la región en los días de Antíoco III, en el año 198 a.C. También, por otro lado, descubriremos que existen muchas razones por las cuales asumir que el cuerno pequeño, aquí en Daniel 8, también se refiere al anticristo. Antíoco Epífanes es un prototipo o una sombra del anticristo y hay partes de estos versos del 9 al 12 que claramente se refieren al anticristo y a medida que avanzamos lentamente nos trasladamos hacia una interpretación la cual ya no se aplica a Antíoco. Esta idea de ciertas profecías teniendo un cumplimiento doble no es nueva en la Biblia. Vemos en el Antiguo Testamento, en los Salmos, Jeremías, Miqueas, profetiza la destrucción del templo. Sin embargo, el cumplimiento sucedió 2 veces. El templo de Salomón, que fue destruido por orden de Nabucodonosor, y el segundo templo, lo cual lo fue por los romanos en el año 70 después de Cristo. Interesantemente, tenemos este verso en Eclesiastés 1, verso 9, el cual dice: lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso será. No hay nada nuevo bajo el sol. La tierra gloriosa, además, es un símbolo que se usa en la Biblia para describir a Israel. Y ahora el verso 10 nos dice lo siguiente: creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Cuando compartimos el capítulo 7, dijimos que este cuerno pequeño es el anticristo. Ahora, interesantemente, existen también quienes interpretan al cuerno pequeño de Daniel 7 como el anticristo quien sale del Imperio Romano. Por supuesto, sostienen la interpretación de que el Imperio Romano corresponde a la cuarta bestia de Daniel 7. Cuando estudiamos Daniel 7, le compartí acerca de la buena posibilidad de que la cuarta bestia se refiera más bien al Imperio Islámico y no al romano, como sostienen la mayoría de los comentarios bíblicos. Y explicamos los detalles y los motivos basados en evidencias históricas. Quienes plantean que el anticristo sale del Imperio Romano, entonces cuando llegan a Daniel capítulo 8, interpretan que este cuerno pequeño, el cual sale del macho cabrío, entonces no es el anticristo. Y sostienen que este cuerno pequeño es un personaje histórico solamente y no es el mismo que en Daniel 7. Recordemos que el verso 5 nos dice que el macho cabrío representa históricamente al imperio greco. Por lo tanto, quienes sostienen esta postura tienen que forzar esta pieza del rompecabezas en un lugar que realmente probablemente no lo es. Y lo que les quiero compartir es que este cuerno pequeño es mucho más que cualquier personaje histórico. Si es que sostenemos que el anticristo y su imperio salen del Medio Oriente, entonces la interpretación fluye perfectamente. Y dice que parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Estos son símbolos usados en el Antiguo Testamento para referirse a ángeles, reyes y líderes o el pueblo de Dios en general. Por lo tanto, lo que aquí está diciendo es que el anticristo derribará y aplastará a los santos que brillarán como las estrellas del cielo. Ahora, veamos qué dice Daniel 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Este es uno de los temas más interesantes y el cual se repite una y otra vez a través de los capítulos del libro de Daniel y Apocalipsis. El siguiente verso 11 dice: aunque se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos,
Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este verso se cumple en Antíoco Epífanes durante la represión de los judíos, la cual llegó a un punto crítico en diciembre del año 168 a.C., cuando regresó derrotado de Alejandría, ordenó a sus generales que se apoderaran de Jerusalén. Allí erigió un ídolo de Zeus y profanó el altar con una ofrenda de cerdos, lo cual es considerado como un animal inmundo para los judíos, rociando los jugos de los cerdos en el santuario. El sacrificio cesó porque el templo fue profanado. Estos eventos desencadenaron la rebelión de los macabeos, la cual es una historia muy fascinante. Años más tarde, y producto de esta rebelión y de otras circunstancias políticas e históricas, los seleucidas restauraron la autonomía de Judea. Así se le llamaba la tierra de Israel. Y con el colapso del reino seleucida en el 129 a.C., se logró la independencia judía. A todo esto, 3 años después de que el templo fuera profanado, el templo es rededicado y surge lo que se conoce hoy en día como la fiesta de Hanukkah. De hecho, cuando leemos Juan capítulo 10, verso 22, vemos que Jesús se encontraba en Jerusalén y era tiempo de las fiestas de dedicación y era invierno. Y este verso nos entrega este detalle importante, porque el templo de Salomón fue dedicado en el otoño de Israel, durante la fiesta de los tabernáculos. Y el segundo templo dedicado por Zorobabel fue dedicado en primavera durante la fiesta de la Pascua. Por lo tanto, todos los comentarios bíblicos concuerdan en que este verso habla de la fiesta llamada Hanukkah a partir de la rededicación después de que el templo fuera profanado por Epífanes. A partir del verso 11 comienzan a surgir algunas palabras claves que probablemente tal vez no estés acostumbrado a escuchar. La primera es esta palabra santuario y dice que el lugar de su santuario fue echado por tierra. Te vas a encontrar que la gran mayoría de los comentarios dicen que esto se trata del anticristo instalándose en el templo y luego él destruye el templo. Sin embargo, veamos nuevamente qué es lo que realmente dice. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, el hombre de pecado, el anticristo, termina con los sacrificios diarios, mientras el dragón es arrojado fuera de su santuario o su morada. En Efesios 2:2 dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. En Efesios 6 dice que habita en las regiones celestes, por lo tanto, su morada se puede describir como los cielos atmosféricos. No está en el infierno con los demonios. Vive en el aire o en la atmósfera, pero todavía tiene acceso a otros 2 lugares, el cielo y la tierra. Cuando leamos más adelante Apocalipsis 12, espero que te ayude a verlo más claro, pero en resumen, se engrandece frente al príncipe de los ejércitos, es arrojado fuera de su morada y los sacrificios son detenidos abruptamente. Lo cual, por otro lado, significa que el templo de Jerusalén ya habrá sido reconstruido. Los sacrificios habrán sido restablecidos y luego Él les pone término. Pero también este verso nos confronta con la realidad que los tiempos del fin no vendrán si el templo de Jerusalén no se ha construido. ¿Quién sabe si lo que comenzó con los acuerdos llamados Abraham hace poco tiempo atrás es un catalítico para que esto suceda en un futuro cercano? Porque la reconstrucción del templo es un asunto tan controversial que se va a necesitar un acuerdo político significante, especialmente con los vecinos de Israel. Lo que es hoy en día, ¿te podrías tú imaginar el horror en todos los medios de comunicación de la comunidad internacional si los judíos ortodoxos comenzaran con los sacrificios de animales en el templo? La reacción va a ser increíble, por decirlo menos, ¿verdad? Hermanos y amigos, este libro de Daniel
era parte de la Biblia del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo habla del anticristo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, en pocas palabras describe lo que Daniel ve en Daniel 8 y dice lo siguiente, el verso 4. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Precisamente Pablo en este verso estaba expandiendo lo que estaba escrito en Daniel 8. Aquí tenemos aún otra razón por la cual estos versos hablan del anticristo. De igual manera que lo hace Daniel 7 y Pablo lo confirma. Y tenemos esta frase la cual dice que se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Comparemos este pasaje con los siguientes versos de Daniel capítulo 12. Dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Aquí existen, la verdad, palabras claves y debemos darnos cuenta que esto es como un buen rompecabezas. Ahora, nos vamos a Apocalipsis capítulo 12. Dice que estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Entonces aquí estamos viendo algunas referencias cruzadas con el mismo lenguaje. Miguel se levanta para defender a los judíos en Daniel 12 y en Apocalipsis 12 vemos una guerra en el cielo y a Miguel peleando contra el dragón. Debemos ver la conexión entre estos dos eventos. Las únicas menciones de Miguel en las Escrituras levantándose es en esta realidad escatológica, en este tiempo de angustia cuando estalla esta gran guerra. De modo que lo que estamos viendo aquí es que el tiempo de angustia de Daniel 12 es la gran guerra de Apocalipsis capítulo 12. Y continúa. Y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Verso 10. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios, y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Por esto, alégrese, oh cielos, los que habitan en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, al momento que surge el cuerno pequeño, quien es el anticristo, no olvidemos que este personaje será la contraparte demoníaca del propio Mesías. Y aquí vemos que el santuario es arrojado por tierra. Los santos son derrotados, como lo veremos en el próximo verso. La verdad será arrojada por tierra. Vemos al arcángel Miguel levantándose en defensa de los judíos. Satanás siendo arrojado del cielo, fuera de su morada en los lugares celestiales, siendo arrojado a la tierra, y sale con gran furia, llevando a muchos a la destrucción, sabiendo que su tiempo es corto. Existe un detalle importante aquí, porque en este verso 11
dice que el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí establecimos la relación entre este verso y Apocalipsis 12, verso 9. Y tal vez te está preguntando, ¿cuál es la conexión? Si en Daniel 8:11 estamos hablando del cuerno pequeño o el anticristo, y Apocalipsis 12:9 claramente se refiere al dragón, el cual es Satanás. Estos dos son individuos separados, diferentes. Se confirma, de hecho, en Apocalipsis 20:10. La razón de esta conexión es debido a que el cuerno pequeño es simplemente la marioneta o la expresión en carne de Satanás. A veces, en algunos pasajes, los dos se tratan como parte integral el uno del otro, casi como si fueran lo mismo. Recordemos que el anticristo es la contraparte del Mesías y como tal tratará de imitar la relación entre el verdadero Mesías y Dios el Padre. No quiero que pasemos por alto algo que es realmente importante. Hay una razón por la cual Jesús nos habla acerca del lugar santo en Mateo 24:15. Y es que cuando la abominación desoladora suceda, este será un momento absolutamente crucial. Se abrirá una grieta importante, algo significante ocurrirá tanto en el ámbito espiritual como también en el natural. Y todo comienza a desencadenarse, razón por la cual Jesús dice, el que lee, entienda. Una gran guerra sucederá en el cielo. La gran tribulación comienza en Apocalipsis 12 y todo comienza cuando el dragón, Satanás, es arrojado de su morada. Este, queridos amigos, hermanos, es el evento más significante que pone en marcha la gran tribulación. Hermanos, esta es una profecía increíblemente importante, la cual nos habla muchísimo acerca de cuál va a ser la dinámica que estará sucediendo durante esa generación cuando regrese el Señor. Daniel 8:12 continúa. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Aquí la prevaricación se refiere a una rebelión y lo más probable es que se trate de lo que compartimos en los últimos versos basado en Daniel capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 12. Entonces, a causa de esta rebelión, un ejército le fue entregado al cuerno pequeño. Y aunque no se perciba aquí en español, el lenguaje original conlleva la idea de oponerse al sacrificio diario. Estas líneas son extremadamente importantes, hermanos. Este ejército del que habla aquí será el ejército de la bestia, la coalición de naciones que formará una alianza militar para ejecutar los planes malvados del anticristo. Este será un imperio y un ejército que se levantará y pone este periodo de la gran tribulación en el centro de un gran conflicto militar. ¿Quién le dará ese ejército? Primero, los poderes militares de la región. Segundo, Satanás. Recordemos que Apocalipsis 13:4 dice que el dragón le dio autoridad a la bestia. Y esto sucede después de que el dragón es arrojado desde su morada. Y tercero, Dios también se lo permitirá. Una vez que adquiere esta autoridad, se opone a los sacrificios diarios, pisotea la verdad, así como también quienes tienen un pacto con Dios. Estos son los judíos y los santos del Altísimo. Hizo todo esto y prosperó. Este hombre de pecado odiará y se opondrá a todo lo que es verdad. Y por algún tiempo hará cuanto quiera y prosperará. Lo mencionamos en el capítulo 7. El anticristo prospera. Y la verdad es que Dios le permite prosperar en su divina soberanía y su santa voluntad. Dios le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y dice que echará por tierra la verdad. ¿Te puedes imaginar un nivel de engaño peor que ahora? ¿De fraude y de decepción? ¿Acaso podemos realmente alejarnos aún más de la realidad? Pablo nos dice en la segunda carta a los tesalonicenses que el inicuo, este es el anticristo, vendrá de la siguiente manera. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción. Porque
se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. En pocas palabras, todos los que no aman y no creen la verdad serán entregados a este engaño. En este día, querido amigo hermano, te animo a buscar diligentemente y a amar y recibir la palabra de Dios en tu corazón, a guardarla y a ponerla por obra en tu vida. Claramente, aquellos que no aman la palabra de Dios, la palabra de verdad, serán engañados con un espíritu engañoso. Esto será sobrenatural. Y no hay sagacidad ni inteligencia humana que permita ayudar a escapar de este engaño. Solo el amor por la palabra de Dios. Y eso es exactamente el tema principal del estudio del Salmo 119, el cual puedes encontrar en este canal, la palabra ardiente. Allí encontrarás enseñanza que te permitirán cultivar ese amor por la palabra de Dios. Mientras pasan los meses y los años, vemos cómo surgen nuevos detalles que nos ayudan a comprender estas revelaciones poco a poco. Los próximos versos, los cuales estaremos compartiendo próximamente, nos estarán ofreciendo nuevos detalles acerca de esta tremenda visión, los 2300 días y el rey de Yaván. Este es un libro increíble. Daniel fue un siervo increíble. Podemos ver su fidelidad y su carrera extraordinaria. Desde que fue deportado, cuando aún era un muchacho, quien más tarde ganó la confianza de los gobernantes de 2 imperios, no solamente uno, sino de 2 imperios. Y es interesante cómo su fidelidad fue reconocida. Al mismo tiempo, es interesante cómo es el único a quien se le llama en el Antiguo Testamento varón muy amado. Sabemos que Abraham fue llamado amigo de Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Jesús llama a sus discípulos sus amigos. Pero es interesante que uno de sus discípulos fue también conocido como el discípulo amado. Este escribió el libro de Apocalipsis, el cual hemos mencionado brevemente, pero que seguiremos estudiando a medida que continuamos. De todo modo, este paralelo entre Juan, el autor de Apocalipsis, y Daniel es interesante, por decirlo menos. El desafío es, ¿qué hacemos con todas estas verdades y revelaciones? Mi oración es que altere tus prioridades y que despierte en tu vida un amor por la palabra de Dios. Si aún no has decidido seguir al Señor Jesús, definitivamente este es el tiempo. Para el resto de nosotros, si eres alguien que tomó esta decisión hace algún tiempo atrás, pero que ahora solo sigue al Señor en forma casual, este es el tiempo en el cual te animo a que tomes la palabra de Dios seriamente, a que busques en ella la verdad con diligencia y que la ames, porque estamos viviendo tiempos increíbles y ya podemos sentir los pasos del Mesías acercándose. Bueno, que Dios te bendiga y será hasta una próxima oportunidad cuando compartamos la segunda mitad de este estudio de Daniel capítulo 8. Será hasta pronto.